Muy buenos días, queridos hermanos, querida iglesia. En esta mañana tengo el privilegio de compartir con ustedes este tiempo con la palabra de Dios. Y el tema que venimos estudiando durante todo este mes es el crecimiento cristiano en medio de la pandemia. Y el tópico que hoy nos toca estudiar es crecer en la vida familiar. Así que este es un tema seguramente tan práctico y de tanta actualidad y vigencia que cada uno de nosotros encontramos un gran desafío. Yo el primer desafiado cuando leí en la lista el tópico que me tocaba, realmente sentí un temor grande de hablar este tema, pero seguramente podremos estudiarlo y considerar algunas cosas asumiendo que tenemos mucho por crecer, mucho por avanzar, mucho por aprender y justamente tomar la oportunidad para crecer en nuestra vida familiar. Así que vamos a comenzar orando al Señor, pidiendo su bendición, su ayuda para luego poder compartir la palabra. Oramos. Padre Celestial, en esta mañana oramos pidiendo tu bendición sobre tu palabra y sobre este tiempo para compartir conceptos, principios que nos ayuden, Señor, a ver nuestra vida, a revisar nuestra conducta y nuestra práctica de fe y luego, Señor, a poder aplicar lo que aprendamos, pero también, Señor, que podamos inspirar cada uno a nuestra familia a poder crecer, a poder buscarte, a poder ser cada vez más el hogar que tú deseas que seamos. Oramos, Señor, en esta mañana, agradecidos y esperando que tú nos hables. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, crecer en la vida familiar. Pensaba que la vida en familia supone una de las grandes, quizás la mayor de las empresas humanas. Los beneficios de vivir en familia son tan grandes y son equiparables a los esfuerzos que supone vivir en familia. Así que el desarrollo de una familia implica un constante y dinámico movimiento. Por eso, en esta mañana, les propongo que consideremos algunos aspectos de importancia para este crecimiento y para este desarrollo. En primer lugar, a modo de comenzar a pensar en el crecimiento, es imprescindible que pensemos en el primer aspecto, la fundamentación, el establecimiento, el origen de toda familia. Si me acompañan, vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 1, 27 y 28, el pasaje en donde la familia es instituida, el matrimonio instituido. Dice así Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Génesis capítulo 2, versículo 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este es, vamos a decir, el origen de la familia, la fundamentación, la institución divina. Estos pasajes son tan conocidos por nosotros, tan valorados en este tiempo en el que la familia se desdibuja, en el que los roles son justamente tergiversados, trastocados, y en el que la sociedad a nuestro alrededor nos tiende a imponer que no hay una fórmula familiar correcta. Sin embargo, el Señor en su palabra muestra cuál es el origen.
muestra cómo es la idea original de la familia. Al hablar de crecimiento en la familia, digo, el primer aspecto es una buena fundamentación, el origen, la función y la ocupación. Y si ustedes ven en el pasaje que leímos, están estas cosas presentes. El origen porque está el acto creativo de Dios de dar al ser humano la vida y la imagen suya. Pero también está la función que esa familia va a cumplir y la ocupación que la familia va a tener, que el ser humano va a tener en la sociedad, que no es otra que ser administradores de la creación de Dios. Así que pensando en una fundamentación correcta, en una manera de establecer la familia, en primer lugar, podemos decir, Cristo debe ser la base, Cristo debe ser el guía y Cristo debe ser la meta. Si no lo fue hasta ahora, es importante establecer el hogar en él. Quiero decir, si vamos a mirar nuestras familias, quizás en la gracia de Dios hayamos podido formar el hogar desde el comienzo pensando en Cristo primeramente, poniéndolo en primer lugar. Pero quizás no sea esa nuestra experiencia y quizás hemos encontrado a Cristo luego de que nuestra familia ya estaba armada y ya teníamos nuestra esposa, hijos. Sea cual fuere el caso, es importante una buena fundamentación. Que Cristo sea el origen, que Él sea el guía y que Él sea la meta. Pero también es importante a la hora de pensar en la fundamentación como aspecto de crecimiento, que la familia debe ser prioridad, incluso ante otras prioridades de la vida, y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en el capítulo 7 de Primera de Corintios. Ustedes recuerdan ese pasaje en el que el apóstol Pablo habla específicamente del matrimonio. Sin embargo, el matrimonio, bien sabemos que es la base de la familia. Tal como el Señor lo instituyó, como vimos en el pasaje de Génesis, el Señor instituye el matrimonio como esa matriz que luego va a permitir formar un núcleo familiar. Y Pablo habla en 1 Corintios capítulo 7 de prioridades. Habla de la posibilidad de servir al Señor como prioridad uno en la vida, pero también contempla el hecho de que si alguien forma una familia, ya la prioridad necesita ser atender esa familia, ese matrimonio. La familia necesita ser prioridad y pienso en algunas cosas importantes a las que la familia debería preceder. Pienso, por ejemplo, en el aspecto laboral, vocacional, ocupacional de cada creyente. Si bien es verdad que en el capítulo 1 y 2 de Génesis el Señor primeramente da a Adán una función, una ocupación, un trabajo y luego le permite a través de la compañera de Eva que se encuentren y formen el hogar y formen el matrimonio, la verdad es que la función social, el trabajo, tiene una función de expresión, de realización personal, pero también de sostén de la persona. Y ambas cosas será bueno que entendamos que tienen que trabajar al servicio de la integridad familiar. La familia es prioridad a estas cosas. En otras palabras, trabajamos, nos desarrollamos, encontramos una vocación, cumplimos una función en la sociedad, agradamos y servimos a Dios de esta manera, pero esto es funcional a algo primario que es nuestra familia.
Así que entender este orden de prioridad es importante. Luego está la participación en el servicio a Dios. Quizás tenés el privilegio, la oportunidad de estar activo en la obra de Dios, en ministerios en la congregación, haciendo diferentes tareas, ejerciendo dones, ocupando ministerios de manera pública, quizás enfocado a la edificación de los hermanos de la iglesia, quizás enfocado a alcanzar a personas que necesitan de Cristo. Sea cual fuere tu ocupación, también es importante que entendamos que una buena fundamentación de la familia, una fundamentación de la familia que va a permitir que crezcamos como familia, es entender que la familia es antes que el ministerio, antes que la ocupación ministerial que puedo tener. Y finalmente, avanzando en este punto, podemos decir que por el bien de nuestra familia necesitamos ser personas temerosas, reverentes a Dios. De otro modo, será difícil fundamentar realmente el hogar en él. El Salmo 128, si ustedes me acompañan, es un conocido pasaje que habla con mucha claridad acerca de esto que les mencioné. Dice el Salmo 128, versículos 1 al 4, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos, y dice, cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Así que, cerrando este primer aspecto, la fundamentación del hogar es un aspecto imprescindible para pensar en crecer como familia. Y la fundamentación es que el Señor sea el origen, el guía y la meta en nuestro hogar. Avanzamos. No solamente la fundamentación es un aspecto importante, dónde está situado nuestro hogar, sino también pensar en la comunión en nuestra familia. Ahora, al hablar de comunión, normalmente en el contexto del cristianismo pensamos en la vinculación y en la relación del creyente con el Señor. En este aspecto vamos a pensar en comunión más bien como en la interrelación entre los integrantes de la familia. Entonces, comunión es un aspecto importante para tener crecimiento familiar. Porque comunión es comunicación, comunión es compañerismo, es protección, es sentido de identidad. Comunión es tener intereses y deberes comunes y recíprocos entre los integrantes de la familia. Acompáñenme por favor a leer en Génesis capítulo 2, versículo 18 y versículo 24. Dice, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. No es bueno que el hombre esté solo. Aquí vemos que luego de que el Señor dio al hombre una ocupación, una tarea específica en el hecho de cuidar de la creación que Dios había hecho, finalmente proveyó para su soledad, proveyó para su complementación y su completud, si me permiten la expresión. Y aquí vemos la importancia de tener comunión en el hogar. No estamos bien si estamos solos. Necesitamos de nuestra familia, necesitamos que el Señor nos bendiga y nos complete con la familia.
Y la comunión en ese seno familiar es un aspecto importantísimo para garantizar el crecimiento familiar. Así que crecer en comunión es crecer en mayor conocimiento mutuo. Dice, le haré ayuda idónea. Y el concepto de ayuda idónea es alguien con quien estar a la par, alguien con quien conversar. Así que crecer en comunión en la familia es crecer en mayor conocimiento mutuo, pero también crecer en la atención a las necesidades individuales y conjuntas en nuestra familia. También crecer en comunión como un aspecto importante es poder defender el núcleo familiar ante cualquier peligro real. Y no solamente ante un peligro real, sino también poder prevenir ante potenciales amenazas. De manera que la familia pueda ser un objetivo mantener la integridad. Finalmente decimos, es importante el crecimiento individual, el desarrollo personal, para poder sumar al crecimiento colectivo. De modo que cada uno de nosotros, como integrante de una familia, necesitamos crecer hacia lo que Dios nos desafía, desarrollarnos, caminar hacia lo que Dios nos propone en nuestro camino en manera individual para poder aportar ese crecimiento a nuestra familia. Algunas preguntas para pensar en la comunión. ¿Nos conocemos realmente en nuestra familia? ¿Somos amigos de nuestra familia? ¿Disfrutamos la bendición de vivir juntos? ¿Tenemos cosas en común? ¿Nos identificamos con nuestra familia? ¿Nos hace felices integrarla? ¿Es un lugar, nuestro hogar, en el que queremos estar? ¿Soy realmente yo mismo en el seno de mi familia? Vamos a avanzar al siguiente aspecto. Dijimos, en primer lugar, que algo importante para el crecimiento es tener una fundamentación correcta. Que Dios sea el origen y que Dios sea la guía y la meta en nuestro hogar. Pero también hablamos de el segundo aspecto, que es tener comunión, que es comunicación, compañerismo, sentido de identidad, intereses y deberes en común. Vamos al tercer aspecto importante para poder crecer como familia. El tercer aspecto que les comparto es la adaptación. Adaptación en el diccionario significa acomodar o ajustar una cosa. La palabra adaptación es de origen latina, y está compuesta por dos términos. Ad significa hacia y aptare significa ajustar o aplicar. Así que el concepto es bastante claro, bastante gráfico. Adaptarse es expresarse hacia lograr un ajuste con un objetivo que está por delante. El ser humano es un ser adaptable en todas las circunstancias, en virtud de que en la vida se generan cambios permanentes y que el individuo debe ir ajustándose a ellos. La adaptación no siempre es de un día a otro. Primero se debe superar un periodo de transición con el fin de habituarse a la nueva condición que enfrenta la vida. Así que un aspecto importante para crecer como familia es que podamos desarrollar la capacidad de adaptación. Ahora, adaptación tiene que ver con las edades. Nos tenemos que adaptar a las diferentes edades de cada integrante, pero también a las etapas de la vida
personal de cada uno, pero también etapas de la vida familiar. También necesitamos adaptación al pensar en circunstancias que van transcurriendo y que pueden ir cambiando. Y también la adaptación la necesitamos al pensar en el entorno social que también sufre cambios y va modificándose. Por favor, les voy a pedir que me acompañen a algunas lecturas que tienen que ver con algunas situaciones que la palabra contempla, a través de las cuales nosotros necesitamos entender que podemos adaptarnos. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 dice: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Así que aquí el apóstol va hablando a su discípulo, a su hijo Timoteo, y le va explicando que las circunstancias a su alrededor se van a poner intensas, podríamos decir. Se van a poner cada vez más difíciles y que va a ser cambiante y que se va a volver hostil y peligroso el contexto social. Esto no excluye nuestra realidad cotidiana y las cosas a las que enfrentamos cada uno con nuestras familias. Pero no solamente circunstancias que cambian, también hay algunos pasajes que nos hablan de cosas que el Señor trae a nuestra vida, situaciones que el Señor permite y crea para nuestra vida, que son las pruebas. Dice Primera de Crónicas 29:17: sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón. Job capítulo 10, versículo 17 dice: renuevas tus pruebas contra mí. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el Salmo 90, versículo 12, tan conocido, dice: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Todos estos pasajes nos muestran la necesidad de adaptarnos y de entender y de poder leer y de poder discernir personalmente y como familia las situaciones que nos rodean, las etapas en las que estamos. Al pensar en adaptación, pienso que cuando nos adaptamos a un momento, probablemente las condiciones ya estén a punto de cambiar o ya hayan cambiado. Solemos decir con mi esposa, al pensar en nuestros hijos, en Juanpi y en Cristian, que cuando le agarramos la mano a algo de cómo ir criándolos, ya crecieron y ya eso quedó obsoleto y ya tenemos que aprender algo nuevo que sea acorde y que realmente sea asertivo para la nueva situación, porque crecen rápidamente. Así que cuando nos adaptamos a un momento, probablemente las condiciones ya cambiaron o van a cambiar. Es importante. En segundo lugar, pienso, leer las circunstancias y evaluar nuestro aporte al crecimiento familiar es una responsabilidad para poder aportar al crecimiento, ¿sí? Dice, en tercer lugar, necesitamos discernir y adaptarnos. Esto es aplicar sabiduría. Discernir y adaptarnos. Y esto seguramente nos permitirá aportar crecimiento a nuestra familia. Algunas preguntas acerca de la adaptación. ¿Somos flexibles a los cambios? ¿Podemos identificar en qué momento necesitamos hacer ajustes? ¿Somos capaces de cambiar por el bien y el crecimiento de nuestra familia? ¿Hemos desarrollado discernimiento para descifrar lo que necesitamos como familia? Otro aspecto importante, la capacidad de adaptación. Ya avanzamos, dijimos 3. En primer lugar, hemos hablado de
una buena fundamentación de nuestro hogar. Es imposible crecer como hogar cristiano si nuestro hogar no está en Cristo. Pero también es importante crecer en la comunión en nuestro hogar. Comunión es comunicación, es compañerismo y es identidad en nuestro hogar. En tercer lugar, el aspecto importante de la capacidad de adaptación. También nos va a permitir crecer porque es discernir las etapas, discernir las edades, discernir las circunstancias, discernir los cambios y poder aplicar sabiduría para vivir. En último lugar, hermanos, el último aspecto importante que deseo compartir en esta mañana acerca de crecer como familia. El último aspecto es la proyección. La proyección, o sea, los ideales, los sueños, los objetivos y las metas de desarrollo familiar. Ahora, al pensar en proyección, pienso en qué necesitamos hacer y qué necesitamos pensar y qué necesitamos sembrar para permanecer juntos como familia. Sabiendo que a nuestro alrededor vamos a recibir y recibimos constantemente ofertas, oportunidades e incluso ataques y hostilidad que buscan destruir y desintegrar la unidad familiar, que buscan desarmar el matrimonio y la unidad conyugal, que buscan dividir y que buscan apagar el amor y el afecto entre los integrantes de la familia. Y esto es una cosa que cotidianamente experimentamos y vemos cada uno de nosotros día a día. Así que la proyección, el ideal, los sueños, los proyectos, los objetivos y metas que como familia podemos tener, nos tienen que llevar a permanecer juntos. Otra cosa importante que nos puede ayudar a proyectar es pensar en pasar un legado de fe a nuestros hijos. Que nuestra fe no sea solo nuestra, sino que luego de haberles inspirado a nuestros hijos por el ejemplo de haber vivido la fe en Dios, ellos puedan abrazar esa fe por sí mismos, elegir continuar con sus vidas y luego formar sus propios hogares con Cristo como fundamento. Pienso que permanecer juntos, pasar el legado a nuestros hijos, pero también mantenernos como un hogar cristiano. Recuerdo esta frase textualmente a mi suegro varias veces, en varias oportunidades. Recuerdo haberle escuchado en una sobremesa opinar, decir, la verdad deseo que sigamos siendo un hogar cristiano. Y parece obvio, debe ser el deseo de todos. Sin embargo, tenemos que trabajar duro y proyectar nuestro hogar para eso, porque no es fácil. Lo más fácil es no terminar como un hogar cristiano. Lo más fácil es que en el camino nuestra fe fluctúe, nuestros principios se relajen, nuestras convicciones pasen a ser dejadas de lado. Pero necesitamos tener esta proyección. En segundo lugar, pienso al hablar de proyección que el mayor desafío que tenemos como familia no es otro que poder atravesar la vida, superar las pruebas, permanecer juntos y haber podido glorificar a Dios. Parece poco. Realmente lo digo, lo leo todo junto y tiemblo un poquito, porque si al término de la vida, si el Señor espera en su venida y podemos llegar a viejitos, a ancianitos y ver quizás a nuestros hijos y los que vengan luego de ellos,
mirar hacia atrás y ver esto será estar hechos. No hay nada más, creo, no hay nada más de mayor valor que esto. Haber podido glorificar a Dios y haber podido permanecer juntos y haber podido ser de bendición a quienes nos rodeen, será realmente algo glorioso para nosotros. En último lugar, pienso, cuando nadie más quede a nuestro alrededor, nuestra familia debería seguir allí. Que Dios nos ayude a alimentar este ideal. Cuando nadie más quede, nuestra familia debería seguir allí. Esto significa que hoy necesito proyectarme a eso. Hoy necesito visualizarme así. Hoy necesito trabajar duro como papá, como esposo, para poder avanzar hacia eso. Acompáñenme por favor al pasaje de Josué capítulo 24. Ese famoso pasaje en el que Josué hace una declaración de fe categórica, tremenda, que nos va a ilustrar en todo esto. Dice Josué capítulo 24, 15: y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Aquí hay una declaración de proyección de parte de Josué en cuanto a su familia, en cuanto a sí mismo y en cuanto a su familia. Para terminar con este punto, algunas preguntas también acerca de la proyección. Pienso, ¿cómo deseamos ver a nuestra familia en los futuros 10, 20 o 30 años? ¿Qué sueños determinan nuestras decisiones diarias? Otra pregunta, ¿qué ideales futuros acerca de nuestra familia nos acercan a terminar como un hogar cristiano? Otra pregunta, ¿qué valores atesoraremos para decir, yo y mi casa serviremos al Señor, y al final del camino haberlo cumplido? Que Dios nos ayude en esta mañana a pensar en estas cosas que nos pueden ayudar a crecer en la vida familiar, aún en el contexto de la pandemia. Algunos aspectos de importancia para el crecimiento. La fundamentación. Dios es el origen, guía y meta de nuestro hogar. Si no lo es, si no lo fue en el comienzo, hoy, querido hermano, es la oportunidad de que traigas tu hogar, de que lo presentes delante del Señor, de que lo dediques a Él, de que ores junto a tu esposa, junto a tus hijos, alrededor de la mesa, y decidas dedicar al Señor tu hogar. Una buena fundamentación. Pero luego, para crecer, la comunión. La comunión es crecer en comunicación, es crecer en compañerismo con tu familia, es crecer en formar una identidad y es crecer en tener intereses y deberes comunes y recíprocos para cuidar del hogar. Otro aspecto, la adaptación. Necesitamos lograr una capacidad de adaptación porque las edades cambian, las etapas se superan, las circunstancias se modifican y vienen cambios sociales que nos obligan a leer, a discernir y a aplicar sabiduría. En último lugar, el aspecto importante de crecimiento es la proyección.
qué ideales, qué valores, qué sueños y qué objetivos de desarrollo familiar vamos a atesorar y vamos a cultivar para que al final de todo podamos decir, allí como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor, pero al mirar hacia atrás podamos haberlo cumplido. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Vamos a terminar y si me acompañan oramos una vez más pidiendo sabiduría de parte de Dios para poder aplicarnos a estas cosas, para poder tener humildad, para poder también tener sensibilidad y bajar estas cosas teóricas, podríamos decir, a la vida práctica de nuestra familia. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, gracias por los ejemplos que vemos en ella, gracias por los desafíos, gracias porque tú nos das claridad de cómo vivir y nos das los elementos, pero necesitamos, Señor, de ti tu ayuda para poder discernir cómo crecer como familia. Ayúdanos a ponerte en el primer lugar, en la base de nuestro hogar. Ayúdanos a priorizar nuestra familia por encima de cualquier otra cosa. Ayúdanos, Señor, también a crecer en comunión en nuestro hogar, de puertas adentro en nuestra casa, en la convivencia, en el crecimiento personal de cada uno. También, Señor, ayúdanos a proyectarnos como un hogar que desea de corazón seguirte. Ayúdanos a terminar allí, cuando tú lo dispongas, cuando nos llames a tu presencia o cuando tú vengas a nuestro encuentro para llevarnos contigo y que nos encuentres como un hogar que permaneció junto, que permaneció siendo cristocéntrico y que dio gloria a tu nombre. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti, necesitamos crecer como familia, necesitamos que tú nos lleves a lo que deseas que seamos. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Que Dios les bendiga, que tengan una hermosa semana.